Hola niños y niñas, hoy nos encontramos en la asignatura de lenguaje junto con la profesora Denise y quien les habla, el profesor diferencial Sebastián. En estos momentos me encuentro leyendo un libro, adivinen cuál puede ser. Efectivamente, estoy leyendo el primer libro que les corresponde leer en el año 2021, que es Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario. Veremos algunas cosas importantes sobre este libro antes de que ustedes comiencen con su lectura. Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario. Su autor es Clive Staples Lewis, y en sus siglas se lee C.S. Lewis. Este autor publica este libro por primera vez en el año 1950. Este libro tuvo mucho éxito, por lo tanto el autor de este libro publica una saga que corresponde a las historias de las Crónicas de Narnia. Además, como ustedes sabrán, también existen algunas películas que se crearon en base a estos libros. Veamos algunas otras cosas. Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario, en otros casos también se lee El Ropero, corresponde al primer libro de la saga literaria Las Crónicas de Narnia, que es una novela juvenil de aventuras y fantasía. ¿Pero qué es una novela? Es una extensa y compleja narración en la que predomina la narración, la descripción y el diálogo. En la novela se presentan distintos personajes sumergidos en diferentes tramas que tienen lugar en el espacio, época y tiempos muy diversos. En este libro podremos ver un mundo completo con sus propias reglas y costumbres, el cual es creado por el autor, en donde existen criaturas fantásticas, tales como animales parlantes, o sea, animales que pueden hablar, caballeros de armadura, y ubicado en una época distinta a la actual, o sea, una época medieval, en donde existen castillos. El autor, C.S. Lewis, nace en el año 1898 en Irlanda del Norte, que corresponde al Reino Unido, lugar ubicado en Europa. Veamos un poco en el mapa. Aquí tenemos en este espacio, que lo voy a marcar, en este espacio que está en rojo corresponde a Irlanda del Norte. Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido. El Reino Unido, compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, es una nación insular del noroeste de Europa. Por lo tanto, Irlanda del Norte corresponde al Reino Unido y este está ubicado en el noroeste de Europa. Lo pueden buscar también en el mapa. Ahora vamos a ver una pequeña imagen para que vean también cómo está compuesto incluso sus edificaciones, su arquitectura. Acá en este ejemplo tenemos también una catedral, que es muy antigua. Volvamos entonces a la descripción del autor. Fue un medievalista, apologista cristiano, crítico literario, novelista, académico, locutor de radio y ensayista británico. En su saga literaria completa de las Crónicas de Narnia, el autor crea un mundo e incluso un mapa. Podemos ver, por ejemplo, acá, que él no solamente en su libro relata historias, sino que también creó un mapa que nos permite aventurarnos y describir y identificar en qué lugar sucedió cada cosa. Vamos a hacer un acercamiento de este mapa para poder verlo mejor. Aquí tenemos el mapa. En este mapa podemos encontrar entonces nosotros todas las aventuras que se llevan a cabo en las Crónicas de Narnia. Veamos algunas otras cosas. ¿Qué otros autores crean mundos de fantasía medieval? ¿Conocen alguno? Mundos similares en donde hayan enanos, dragones, criaturas fantásticas e incluso mapas. John R.R. Tolkien también crea estos mundos de fantasía medieval. ¿Quién es él? Es el creador Tolkien de El Señor de los Anillos. También por su éxito existe una película, pero la película se basa en el libro también de Tolkien. Y él también crea un mapa en donde se pueden identificar los lugares específicos donde ocurren los hechos que relata en sus libros. Y además tenemos también a George R.R. Martin. ¿Quién será él? Este autor es el creador de Juego de Tronos, que también es un libro ubicado en la misma época medieval. Y también, al igual que los otros autores,
crea un mapa que nos permite identificar en dónde se llevan a cabo las aventuras. Estos autores tienen en común que los tres relatan historias que no corresponden a la época actual. Además, estos libros contienen elementos de fantasía, criaturas mágicas, como por ejemplo dragones, enanos y en algunos casos elfos. Recordemos algunas cosas importantes al momento de la lectura. Cuando estamos leyendo debemos identificar los nombres de los personajes principales del libro y sus características. Por ejemplo, podemos identificar en el libro de las Crónicas de Narnia quién es el león, y a partir de eso podemos identificar sus características físicas como su pelaje, y lo podemos anotar incluso en el cuaderno para recordar esas características físicas, algunas psicológicas o algunas características emocionales. Por ejemplo, podemos decir que es valiente el león. Por lo tanto, ustedes eso lo pueden anotar y les permite también reconocer después mejor a los personajes. También es importante que destaquen o escriban los hechos y lugares importantes. Por ejemplo, en dónde sucedió tal cosa que a lo mejor en el libro para ustedes después pueden olvidar, por lo tanto, si lo anotan es mucho más fácil recordarlo. Buscar el significado de las palabras que no conoces. En este caso, si en el libro encontramos una palabra que no identificamos o que no reconocemos y que nos impide continuar con la lectura, es muy importante que la busquen ya sea en el diccionario de su celular o algún diccionario en un libro. Imagina hechos o situaciones. Cuando estamos leyendo, a diferencia de cuando estamos viendo la película, no solamente se relatan cosas distintas, sino que también cuando estamos en la lectura nos permite imaginar los hechos y las situaciones que estamos llevando a cabo en las aventuras que nos relatan cada libro. Recuerden que el libro no es lo mismo que la película, aunque hay muchas cosas similares, en el libro van a encontrar algunas cosas que no están presentes en la película, ya que a las películas por lo general se les escapan muchos detalles. Muy bien, estas vendrían siendo algunas de las estrategias que nos van a permitir a nosotros en la lectura recordar mejor los hechos y algunas situaciones específicas para que así también nos vaya muy bien en el momento que tengamos que hacer alguna actividad. Ya estamos llegando al final, chicos, y vamos a realizar un ticket de salida. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿En qué año nació el autor del libro de las Crónicas de Narnia? Esto se mencionó en esta presentación. Veamos entonces. C.S. Lewis nace en el año 1898. Siguiente pregunta. ¿Qué otros autores han creado libros con mundos de fantasía? Como los mencionamos hace poco, me imagino que los recuerdan. George R.R. Martin y John R.R. Tolkien. ¿A qué género literario pertenece el libro de las Crónicas de Narnia? ¿Es una novela? Y esta es una pregunta que ustedes deben responder de forma personal e investigar. ¿Cuáles y cuántos libros tiene C.S. Lewis? Muy bien, espero que con esto ya por lo menos manejen un poco más de información antes de empezar con esta lectura. Les deseo mucho éxito y que les vaya excelente en este proceso. Y vamos con esta lectura que nos permite también a nosotros adquirir nuevos conocimientos y después de esto, más adelante, si ustedes desean, pueden también investigar sobre los otros autores que se mencionaron en este video. Nos estamos viendo y que estén súper bien.